Es un gusto estar nuevamente por medio de este canal. Escrito está, trayendo esta palabra maravillosa de Dios. Hemos llevado una continuidad capítulo a capítulo en el libro de Génesis y hoy estamos celebrando que este es nuestro video número 40 del canal ya. Y le damos gracias a Dios porque son 40 testimonios que hemos dejado plasmados por medio de la red de lo que está escrito que Dios ha dejado para nuestro corazón. Si algún video, si algún tema ha hablado a tu vida, a tu corazón, que se lo compartas a un amigo, que se lo compartas a alguien que todavía no conoce a Cristo, para que estos videos también puedan ser de bendición para ellos y para ti y para nosotros, porque es la palabra que Dios nos ha dejado. Bueno, antes de empezar, quiero felicitar a nuestra hermana Leslie Ojeda, porque el video anterior, que fue una dinámica acerca de un libro y que ella fue la ganadora, un libro de hermenéutica que le va a ser de grande bendición. Hoy en este canal dejaré una dinámica de 5 preguntas para que también puedan ser ganadores de estos libros. Este se llama Diseñada para la Intimidad. Habla acerca de cómo las familias deben de cumplir con el plan original de Dios. Es un libro, no es un libro muy actual, muy nuevo, pero está súper interesante. Y el otro libro se llama Todavía Dios Habla. Este hace alusión a cómo oír o recibir mensajes de Dios, revelación de Dios para su familia, iglesia, comunidad, de John Eldhart, que es este. Bueno, la dinámica será facilísima, hermanos. Paso 1, me dejan un comentario aquí abajo del video de YouTube de qué les pareció el video, y las 5 preguntas me las mandan por Messenger, por WhatsApp o por algún medio. Entonces empecemos con la dinámica de hoy acerca de lo que vamos a hablar. Génesis capítulo 17 habla un tema súper interesante, básico, y que es vital para este tiempo y para todos los tiempos, porque habla acerca de la circuncisión, que es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Mucha gente habla de Dios, habla de Jesucristo, pero de una manera muy superficial o simbólica. Oh, sigue a Jesús. Oh, Dios te ama. Y sí es verdad, pero hay unos pasos básicos para que esa relación con Dios pueda ser una relación como a Dios le agrada. Bueno, quiero empezar con esto rápidamente. Lo que primero hizo Dios con Abraham, que es lo que nadie quiere pasar y sufrir, es que lo fue despojando de todo. Primero le quitó su tierra, le quitó su parentela, se fue a Aram, le quitó a su padre. Después se fue a Egipto cuando hubo hambre, le quitó Egipto. Después se peleó los pastores con Lot, se lo quitó también a Lot. Y después dijo, pues es que mi esclavo Eliezer es el que me va a heredar. Y también dijo, él no va a ser. Y se mete con Agar y tienen un hijo. Y pasan, fíjate cuánto tiempo, 13 años pasan después de que Abraham tiene a su hijo Ismael con Agar. Y viene Dios y le habla nuevamente a Abraham en el capítulo 17. Es decir, del capítulo 16 al 17 hay 13 años. Parece, o podemos entenderlo como si Dios hubiera castigado en cierta manera a Abraham por querer hacer las cosas como él pensaba, como la cultura decía o como su carne se lo pedía. También esto nos recuerda que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y ellos tuvieron miedo, pensaron carnalmente y Dios los castigó 40 años. Es decir, cuando hacemos las cosas como nosotros pensamos o queremos, entonces podemos retrasar la promesa que Dios tiene para nosotros. Capítulo 17, abre tu Biblia porque es ahí donde vamos a encontrar esta ricura de palabra de Dios que va a ser fundamental para nosotros. Tenía 99 años Abraham. Habían pasado 24 años de que Dios le había dado la promesa cuando él salió de Ur de los Caldeos. O sea, 24 años que Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Viéndolo humanamente, pienso que todos nos desesperaríamos. Pienso que todos diríamos, ¿qué pasó con Dios? Si lo escuché a Él, si fue el que me habló, si entendí bien el sueño, si miré bien la visión. Porque tenemos que entender a Abraham de una manera humana como nosotros. 24 años habían pasado. Ya tenía 13 años su hijo Ismael
con él. Obviamente Abraham pensaba que él era el hijo por el que Dios iba a hacer todas estas cosas que le había prometido. Entonces se le aparece el Señor y le dice: yo soy el Todopoderoso, el Shaddai. Es decir, Dios le dice a Abraham: yo soy la fuente de todo. Yo soy el que te provee. Yo soy el que he venido para hacerte un milagro poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Le dice: yo soy el Shaddai. Y luego le dice: anda delante de mí. Es decir, vive en mi presencia, Abraham. Ya no hagas cosas sin consultarme. Ya no actúes por actuar. Le dice: y sé perfecto. Es decir, el Señor le está pidiendo a este hombre humano terrenal que sea perfecto, es decir, íntegro, que sea un hombre recto, cabal. La primera pregunta de la dinámica que voy a hacer en este video es que tú expliques cuál es la perfección a la que Dios se refiere ahí cuando le habla a este hombre y le dice: sé perfecto. Explícame eso, por favor. Entonces viene Dios y hace un pacto con Abraham. Parece que Dios dijera: ¿sabes qué, Abraham? Va de nuevo. Te equivocaste. Hiciste las cosas como tú pensaste, como te aconsejó Sarai. Bueno, otra vez va de nuevo. Te voy a multiplicar. Vas a ser un gran pueblo. Reyes van a salir de ti. Si nosotros vemos los reyes de Judá, que vienen de esa tribu de Jacob, obviamente salen de los lomos de Abraham. Son los reyes que Dios le dijo que iban a salir de él. Naciones van a salir de ti. Ahí está Edom, ahí está Israel, ahí está por parte de Ismael los 12 príncipes, están los árabes. Dios le cumplió la palabra cabalmente. Te daré la tierra por pacto perpetuo. Y ahí está Israel en esa tierra, luchas y tirones, pero ahí está. Entonces, cuando Abraham ve y entiende lo que está pasando, que Dios viene después de 13 años y le dice que nuevamente está ahí para el pacto, entonces dice la Biblia que Abraham se postró ante Dios, es decir, una reverencia profunda hasta el suelo. Abraham no andaba con medias adoraciones. Abraham se postró, dice la Biblia, ante su Criador. Viene a mi mente un día, estaba en un culto, en una campaña donde estaba la presencia de Dios de una manera gloriosa, el fuego de Dios manifestándose por la gracia y la voluntad de Dios. Y recuerdo que salí en ese momento del templo y el Señor, estaba yo buscando un baño para secarme algo, y el Señor me habló a medio camino y me dijo: regrésate y póstrate en medio de ellos. Entonces yo me regreso y veo a todo el pueblo ahí en bendición en el altar, hablando lenguas, recibiendo algo glorioso, tremendo de Dios. Y me postro ahí en medio del templo, me hinco y estoy ahí hincado, y el Señor me dice: tú debes de postrarte hasta el suelo. Y bajo mi cara hasta el suelo, siento que en mi nariz está respirando la tierra, las piedras, lo que hay ahí en la alfombra. Y oigo esa voz gloriosa de Dios que me dice: ellos, el pueblo, tienen que saber que te uso porque vives postrado hasta el suelo ante tu Creador. Alabado sea el nombre del Señor. Así estaba Abraham postrado ante la gloriosa presencia de Dios. Aleluya. Como dice el canto, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Aleluya. Pregunta 2 de la dinámica: si tú has experimentado esto de postrarte ante Dios, ponme ahí tu experiencia, porque va a ser de grande bendición. ¿Qué es para ti el postrarte totalmente ante Dios? Viene Dios y le dice a Abraham que le va a cambiar el nombre. Le dice: Abraham, voy a cambiarte el nombre. Tú ya no vas a ser el padre exaltado. Ahora tú vas a ser el padre de muchos. Y tu esposa Sarai también ya no va a ser tu princesa. Ahora ella va a ser la princesa del pueblo de Dios. Es algo tan representativo que Dios cambie el nombre a alguien, porque se trata del carácter que va a tener ese hombre, se trata de lo que tiene para el futuro para ese hombre, de la misión que tiene para ese hombre, el cambio de nombre que representa realmente el cambio de vida. En la Biblia habla de varios hombres que fueron cambiados su nombre. Esa es la dinámica 3.
investiga a quién le cambiaron el nombre y qué significaba su nombre antiguo y qué significa el nombre que le pusieron después. Entonces le dice el Señor: voy a hacerte una señal de este pacto, que para los judíos es el Berit Milá. Nosotros lo entendemos como la circuncisión. El Señor iba a venir a hacer una señal física en este hombre, para que este hombre entendiera que no se trataba de su fuerza humana, que no se trataba de ver cómo le ayudaba a Dios. Y le dijo: ahora voy a hacer un pacto contigo, pero en tu carne, en tu cuerpo. Abraham, como cabeza de su hogar, tenía que cortar el prepucio de su miembro viril. Esa era el tocarle Dios la carne, el personalizar esa marca con su pueblo, para que Abraham entendiera que lo que le faltaba ahora era despojarse de su carne. Hermano, amigo, que tú estás viendo este video, que Dios te está ministrando por medio de esta palabra, tienes que comprender y entender que el mayor obstáculo para un ser humano para servir a Cristo es la carne, porque no podemos, a veces no tenemos la capacidad natural o la fuerza para poder rendir esta carne a los pies de Cristo. Si tenemos que orar, ¿cuál es la dificultad? Todos queremos orar mentalmente, espiritualmente, sabemos que es lo mejor, lo anhelamos, pero es la carne la que no se quiere levantar, la que no se quiere hincar, la que se cansa rápido. Es nuestra carne nuestro peor enemigo. Si queremos ayunar, es nuestra carne la que se resiste. Es que me voy a enfermar, es que cómo voy a dejar de comer. Si queremos leer, es que me duelen los ojos, es que estoy cansado, es que no comprendo. Dicen muchos: es que yo no retengo nada. Pero es nuestra carne, nuestro peor enemigo, el que nos ha hecho que no le sirvamos a Dios. Los placeres carnales, los vicios. Es difícil que nosotros podamos pastorear nuestra carne. ¿Cómo voy a dejar de tomar para hacerme hermano o de disfrutar los deleites que la carne me da? Sujetar la carne es el principal problema en el que el ser humano se va a enfrentar. El no sujetarla ante Dios, el no ser peleoneros unos con otros. Me hacen, me dijeron, yo también, porque no podemos sujetar nuestra carne, nuestro egoísmo, el yo soy, el yo me creo, el yo quiero. O cuando hay que hacer un chisme, hablar de alguien, levantarle un falso. No podemos controlar, pastorear esta carne que es nuestro peor enemigo. El peor enemigo que nosotros tenemos, hermanos, somos nosotros mismos. Se nos hace fácil ofender, difamar, hablar mal de alguien, porque no podemos sujetar esta carne. Y Abraham lo padeció, Abraham también lo sufrió. Entonces Dios llega y le dice a Abraham que él tiene que hacerse la circuncisión, pero él, o sea, entre lo maravilloso de Dios, que Dios le dice: es tu decisión, Abraham. ¿Quieres estar en mi pacto? ¿Quieres ser de mi pueblo? ¿Lo quieres encabezar? Entonces la señal es que tú te circuncides. Tú quieres ser parte del pueblo de Dios. Tú quieres vivir agradando a Dios. Obviamente en este tiempo no te tienes que circuncidar, pero sí tienes que quitar todas las pasiones terribles que esta carne le gustan para pecar, porque esa es la señal nueva del pacto de Dios. Aleluya. Entonces, confiar en la carne es un insulto para Dios. Es una guerra entre lo físico y lo espiritual. Pero Dios le trae la circuncisión a Abraham para que le ponga fin a su ego, para que el yo solo puedo o el yo creo que es así, o el que tú te sientas independiente en este mundo o autosuficiente. Eso es cortar la carne, darle el lugar a Dios y decir: Señor, aquí estoy, dándole muerte al viejo hombre, el que no te adoraba, el que no te exaltaba, el que no te rendía tributo, el que confiaba solamente en él. Este es el nuevo hombre. Eso significa la circuncisión, ser un nuevo hombre para Dios. Me gustaría que en otro punto de la dinámica ustedes me explicaran, para ganarse un libro maravilloso, qué es para ustedes nacer de nuevo. ¿Quién debía practicarse del pueblo
que Abraham iba a tener este acto, todos los varones, pero no solamente Abraham y su hijo, sino también aquí entra lo maravilloso, sus sirvientes. Y si él compraba a alguien por dinero porque se practicaba la esclavitud, ellos también debían someterse a esta señal del pacto de Dios. Porque dice la Biblia que el que no se sometiera, entonces quedaba automáticamente fuera del pueblo de Dios. Los judíos en la actualidad todavía practican este rito de la circuncisión y lo hacen en la mañana al octavo día que nace el niño, como la Biblia lo dice, al octavo día. Bueno, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 29, abre tu Biblia para que veas que Dios habla ahí, que ahora lo que nosotros debemos circuncidar es nuestro corazón. Entonces, el prepucio es esa parte que cuida o protege la parte viril del hombre, pero cuando hace esta analogía entre la circuncisión del corazón, el apóstol Pablo habla de que quites de tu corazón todo lo que no te deja para que le sirvas a Dios. Aquello que te hizo una coraza, aquello que te hizo como un escudo de hierro que no deja que el Espíritu de Dios entre, aquello que te afectó en tu vida, aquel odio que te hicieron sentir, aquel enojo que te hicieron que tuvieras, aquella desilusión, aquella tristeza, aquel dolor que llegó y puso en tu corazón una protección para que no entrara Dios. Eso es lo que tú debes de quitarte para que Dios pueda entrar en tu corazón. A eso se refiere Pablo cuando dice que circuncidemos nuestro corazón. Que me frustré por algo. ¿Cuánta gente vive ahí enojada con Dios porque Dios no le respondió, porque se murió alguien que ellos amaban? Han dejado su corazón tapado, cubierto. Y Pablo dice que lo circunciden, es decir, que quiten y lo abran para que entre la presencia gloriosa de Dios. En el libro de Filipenses dice que nosotros, refiriéndose a los cristianos, a los hombres que tenemos fe, y cuando digo hombres me refiero al género humano, dice que somos la circuncisión, los que no confiamos en la carne, dice, esa es la señal de un corazón que ya fue circuncidado. Colosenses 2:11 dice, somos circuncidados no por mano, sino por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, para entender esto en el Nuevo Testamento, para que la palabra de Dios hable y se convierta en bases sólidas en nuestra vida, tenemos que entender el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces podemos ver que la señal de que tú y yo, o un cristiano, un hombre de fe, está circuncidado su corazón, es porque en él está esa señal del fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pasa en este tiempo cuando alguien de repente profesa el cristianismo? Podemos decir, bueno, conocemos personas que van a una iglesia, que se congregan, que hacen cosas, que trabajan según para Dios, pero no hay en ellos un fruto bueno o no han cortado esa pecaminosidad de la carne. Entonces no podemos negar que puedan estar inmiscuidos entre el servicio de Dios, pero si no luchan contra lo carnal, entonces ellos están violando el pacto con Dios. A veces hay cristianos que se les hace fácil contar esos chistes ridículos, sucios, doble sentido. A todos los niveles de liderazgo caen en esta situación o hablan en doble sentido, hablan palabras obscenas o como le dicen albures. Estoy hablando de cristianos del pueblo de Dios, aún pastores que tienen esta vida carnal y que pueden ejercer un liderazgo, un ministerio, sí, pero están violando el pacto que Dios hizo de que cortemos todo lo que la carne quiere hacer. Entonces es un cuidado que nosotros debemos de tener, porque vamos siendo el pastorado, el liderazgo, siendo el ejemplo para las nuevas generaciones, para los nuevos jóvenes, para nuestros hijos, que de repente pueden ver en nosotros algo de Dios, pero también ven una debilidad de no poder pastorear nuestra propia carne, y así violamos entonces el pacto de Dios. Hay algo aquí maravilloso, mire, hablando de que la gente se inmiscuye
La Biblia habla de la cizaña que está entre el trigo, habla de los lobos que se visten de ovejas, habla de las nubes sin agua. No son perceptibles quizás a nuestra vista humana. A la vista de Dios sí. Quiero leerte lo que dice el Salmo 1. Dice que los malos no se levantarán en el juicio de Dios, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, a nuestros ojos alguien se puede disfrazar, se puede confundir como que son pero no son. Pero en el juicio de Dios no van a tener argumentos para mantenerse de pie, ni se van a levantar victoriosos en la congregación de los justos. Necesitamos ver el cuidado del pacto de Dios, en el que yo probablemente puedo tener una buena actitud, puedo tener mucha capacidad, pero quizás no estoy dispuesto a cortar lo carnal que hay en mí. Todos somos pecadores, pero es muy diferente darle rienda suelta a luchar contra el pecado que mora en nosotros. Esta es la señal del pacto, que se debe de ver en nosotros una santidad, una búsqueda de Dios. Eso es, y cuando en el cristiano no hay esto, es que tú o yo estamos violando la señal del pacto, que es la santidad y el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, para concluir, Dios le dice a Abraham, también tu esposa está dentro del pacto. Y Abraham se postra, dice la Biblia, y se ríe, y en su corazón dice, analiza su situación y dice, a hombre de 100 años voy a tener un hijo y una mujer de 90, y se ríe en su corazón, y dudó. Pero engañoso, dice la Biblia, es el corazón. Él externó otra cosa, pero en su interior, él tuvo esa duda. Quiero que leas en parte de la dinámica Jeremías 17:9, y ahí explica lo que tú piensas de ese pasaje cuando habla del corazón. Entonces dice Abraham, Señor, está postrado y todo, y en su corazón está hablando algo, pero luego dice, ojalá Ismael, pues él viva delante de ti. O sea, está diciendo Abraham, pues ojalá te obedezca y él sea un buen muchacho. Y el Señor le dice, no, Señor, dice, sí tengo algo para él. 12 príncipes van a salir de él y va a ser una gran nación. Dice, pero en tu hijo Isaac te será llamada descendencia, porque el pacto está sobre él. Y luego le dice algo más maravilloso el Señor. Ya no iban a pasar años, le dijo, el año que viene, a esta fecha, le dijo, tú vas a tener a tu hijo en tus manos y se va a llamar Isaac. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, la promesa de Dios, el Señor se la dio con fecha, con nombre y todo. Y subió Dios después de hablar con él. ¿Y sabes lo que hizo Abraham? Lo que tú y yo debemos de hacer hoy mismo. Dice que tomó a su casa él mismo y tomó a su hijo de 13 años y él se circuncidó a Ismael y a todos los siervos de su casa. ¿Por qué los hombres tenían esta señal? Porque un hombre representa su casa, y un hombre que se somete a Dios, un hombre que hace pacto con Dios, eso es una casa que se va a someter y va a tener un pacto con Dios. Por eso Dios se lo pidió a los hombres. Por eso Dios los puso por cabeza a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Mi deseo es que Dios te bendiga y que veas que Dios tiene verdades poderosas para nuestra vida, que si tú y yo las obedecemos, entonces seremos los hombres más bienaventurados o más felices que haya sobre la tierra. Dios te bendiga tremendamente y ánimo. Échale ganas con la dinámica para que te ganes esos libros que van a ser de bendición para tu vida. Bendiciones. Video 40. Dios nos permita tener más videos en el nombre de Jesucristo.